de la Alianza Informativa Digital. Es para mí un placer hacer esta transmisión en vivo porque desde hace exactamente 24 horas, a las 5:50 de este miércoles 24, Venezuela empezó a sufrir lo que es un enjambre sísmico. Para los que no conocen qué es lo que significa un enjambre sísmico, nosotros hoy vamos a conversar con Gustavo Coronel Delgado. Él es ingeniero aragüeño y es el coordinador del Centro de Ingeniería Sísmica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, quien en breves segundos se va a conectar a este live para explicarnos no solo qué es un enjambre sísmico, sino también para que nos dé su explicación de estos fenómenos que es emitida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Se han registrado más de 10 temblores y 21 réplicas. De hecho, en la página de Funvisis, que es el organismo encargado de monitorear estos eventos telúricos que se han estado suscitando en el país, sobre todo en los estados occidentales, hay más de 27 movimientos sísmicos registrados desde las 5:50 de la tarde de ayer hasta este momento. Las magnitudes de estos movimientos telúricos van desde 4 hasta 6.3. Y esto es algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, pues en Venezuela sino que el experto nos los va a aclarar más adelante, es la primera vez que se vive una circunstancia de esta índole. Es necesario recordar que Venezuela está en una placa tectónica, o algunos estados se encuentran en placas tectónicas, y por eso este movimiento de placas, que es lo que está generando estos sismos o estos temblores. Vamos a ver cuándo se conectó. ¿Está en proceso? Está en proceso de conectarse. Como les repito, hoy voy a conversar con Gustavo Coronel Delgado. Él es el coordinador del Centro Nacional de Ingeniería Sísmica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Es un ingeniero aragüeño y nos honra que nos haya dedicado un minutito de su tiempo, porque bien, cuando lo contactamos para esta entrevista, lo primero que nos dijo es: hoy no he podido trabajar porque precisamente he estado atendiendo muchísimas llamadas telefónicas de muchísimos periodistas que quieren precisamente saber qué es lo que está pasando en Venezuela. Yo me voy a meter en el portal de Núcleo Noticias mientras el ingeniero Gustavo se conecta para irles contando qué es lo que se ha vivido en estas 24 horas. Tenemos qué hacer. Eso es una de las principales cosas que nos preguntan y que nosotros como periodistas tenemos que educar. ¿Qué hacer antes, durante y después de un movimiento telúrico? Y es por eso que Funvisis, que como bien les digo, es la Fundación Venezolana de Investigaciones de Sismología en el Estado venezolano, es el ente que mejor puede decirnos qué podemos hacer. Nosotros en el portal de nucleonoticias.com tenemos una nota en donde precisamente explica que el 80% de la población vive en zonas de alta incidencia de actividad sísmica, y es por eso que se pueden producir pérdidas materiales como se han producido. Ustedes bien han visto en las redes sociales y en los noticieros la cantidad de empresas y de daños estructurales que se evidencian a raíz de este enjambre sísmico. Tenemos una capilla en el Zulia, tenemos locales comerciales también en el estado Zulia, así como también en Barinas y en los Andes, que es en los estados en donde más se ha sentido estos movimientos telúricos. Bueno, precisamente Funvisis, para tratar de alertar a la población, invita precisamente a que primeramente hay que mantener la calma. Ante un movimiento telúrico hay que mantener la calma, porque precisamente el descontrol es lo que hace que perdamos el norte. Ya tenemos conectado al ingeniero Gustavo Coronel Delgado, aragüeño. Como bien les digo, para mí un placer entrevistarte. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Mira, me contenta muchísimo que me hayas dedicado estos minutitos de tu tiempo. Le estaba explicando
a las personas que están conectadas a esta hora, que has estado full, precisamente respondiendo las mismas preguntas que yo te voy a hacer, pero esta vez a nosotros, a la gente, a tu gente en Aragua. No estoy escuchando. Bueno, yo sigo contando mientras aquí estamos resolviendo estos problemas. Sí, sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Gustavo, para no perder más tiempo, ayer la vicepresidenta a las 12 de la noche casi, después de estos movimientos telúricos, por cierto, ya son 24 horas de este enjambre sísmico que se está viviendo, pero tengo que comenzar preguntándote qué es un enjambre sísmico y qué lo está generando. Bien, bueno, en general ocurrieron varios terremotos, ¿no? Hay que empezar diciendo que es temblor, sismo, terremoto son sinónimos, son el mismo concepto, el mismo significado, es el movimiento del terreno producto de esa liberación de energía que se da en el contacto que hay entre las placas tectónicas, ¿no? Lo que llamamos la falla sísmica, ¿no? Y bueno, ocurrieron varios eventos sísmicos el día de ayer, una cantidad importante, 20, 30, ya van un poco más de 30 probablemente, y de ellos, eso, bueno, suele ocurrir con mucha frecuencia, esa cantidad de sismos no es que sea anormal, suele ocurrir con mucha frecuencia, lo que pasa es que a partir de determinada magnitud es que podemos percibirlo los seres humanos, el resto lo perciben los sensores, los equipos que tiene el BIS y otras organizaciones, pero también los animales que tienen algunos sensores más sensibles que nosotros los seres humanos. Pero bien, eso suele ocurrir. Cuando ocurre un terremoto de magnitud importante, como el que ocurrió ayer a las 5:21 y el que ocurrió luego a casi la medianoche a las 11:51, son magnitudes cercanas a 6, suelen ocurrir muchas réplicas asociadas a ese evento. Hay que decir primero que fueron dos terremotos diferentes, por eso las declaraciones oficiales apuntan a que hubo un número de terremotos y un número de réplicas, ¿no? Porque bueno, los terremotos independientes son rupturas de la corteza terrestre independiente en zonas a veces hasta diferentes, ¿no? Y estos dos terremotos importantes ocurrieron cercanos, pero en zonas distintas del contexto de la falla. Entonces, luego ocurren las réplicas, que son esas rupturas pequeñas que terminan de ajustar la falla para que la energía se termine de liberar y se logre ese equilibrio en el que vuelve a quedar en reposo. Y en ese conjunto de terremotos y réplicas es lo que se suele llamar un enjambre sísmico, antes se llamaba tormenta sísmica, son conceptos que han ido cambiando en el tiempo. Perfecto. ¿A qué se debe? ¿Por qué se generan? Escuché unas declaraciones que diste temprano y hablas de una falla tectónica que hay hacia el occidente. ¿Pudieras, por favor, también explicarnos? Sí, en el occidente del país tenemos dos sistemas de fallas principales. El sistema de falla de Boconó, que es el que causó la formación de la cordillera de los Andes venezolanos, toda esa cadena montañosa desde el Táchira, Mérida, Trujillo, hasta casi la planicie de Barquisimeto. Y ese sistema de falla quizás, bueno, ha sido muy activo en el pasado, quizás ha estado un poco dormido en estos últimos años, y no, para algunas personas puede ser algo novedoso estos terremotos, pero han habido terremotos muy importantes ahí. También en Occidente tenemos otro sistema de falla un poco más al norte, es el sistema de falla Ocancón, que cruza Falcón, Maracay, Zulia. Y bueno, estos sismos parecen estar quizás más asociados al sistema de Boconó, pero esos dos sistemas se cruzan pues, en algún momento, y son las fisuras que tiene la corteza terrestre. La corteza terrestre es como la cáscara de un huevo, okay. Está fracturada, que flota arriba de esa magma que tiene la Tierra, ese centro, ese núcleo que tiene la Tierra que no es sólido y que está en constante movimiento debido a su temperatura, y hace que la corteza, que son esos fragmentos en los que está fracturado, que son las placas tectónicas, se muevan constantemente. Ese movimiento genera choque, interacción, y esa interacción llega un momento que se vence la fuerza de roce y se rompe, se resbala, y esa ruptura genera esa liberación de energía, esa vibración que sentimos y que llamamos terremoto. Ahora bien, Gustavo, los venezolanos no estamos acostumbrados a estos movimientos telúricos. Ustedes son los expertos. ¿Qué se debe hacer? Porque he estado precisamente leyendo desde ayer
que muchas de las cosas que tal vez nosotros conocíamos como el llamado triángulo de vida, como ponerse debajo de un marco de una puerta, ya no son tan viables, alternativas para hacer al momento de un movimiento telúrico. Tú como experto, ¿qué nos recomiendas hacer a los venezolanos, tomando dos consideraciones, los que viven en un edificio y las personas que viven también en una casa? Bien, lo primero es que debemos estar informados, ¿no? El problema que estamos afrontando es el problema del riesgo sísmico y tiene dos variables principales. La amenaza sísmica, que es la probabilidad de que ocurra un evento, y eso está en la naturaleza y nosotros no hemos logrado frenarlo. Simplemente lo que debemos saber nosotros como seres humanos es si estamos o no cerca de una zona en amenaza, en alta amenaza sísmica, donde puede ocurrir terremotos. Tenemos un mapa de Venezuela donde indicamos con mucha claridad cuáles son las zonas de mayor amenaza, esas que están cercanas a las fallas sísmicas, esas zonas de interacción. Entonces eso es lo primero, saber si vivimos en una zona de alta amenaza sísmica o no. En Venezuela, en el Amazonas, quizás al sur del estado Bolívar, al sur del estado Apure, no hay una alta amenaza sísmica y no es un problema para esas poblaciones, pero sí todas aquellas ciudades que están al borde de esa franja donde hacen vida las fallas sísmicas, ¿no? Y lo otro es saber si estamos en un contexto vulnerable, y cuando hablo de contexto hablo de en términos sociales, comunitarios, en términos físicos y estructurales. Me refiero también a la calidad de nuestras construcciones, nuestra vivienda, nuestro lugar de trabajo, de nuestro contexto en términos de servicios, cómo están preparados o no tan bien preparados para afrontar un terremoto. Y esa conjunción de estar en un sitio de alta amenaza y además ser vulnerable físicamente en nuestra estructura o socialmente porque no tenemos buena preparación, pues nos coloca en una situación desfavorable de alto riesgo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que informarnos, reducir lo que sí podemos reducir, que es nuestra vulnerabilidad social a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de institucionalidad, de empresas donde trabajemos, y reducir la vulnerabilidad de las construcciones en las que estamos, ¿no? Y eso se puede hacer tratando de mejorar la calidad constructiva de nuestras viviendas. En el caso de las viviendas, en el país la mayoría de nuestras viviendas son de construcción informal, popular, sin seguimiento de las normativas de construcción, y por lo tanto el resultado es una construcción vulnerable a terremotos que, a pesar de que esté ahí constantemente de pie, pues quizás no tenga las capacidades para resistir terremotos. Y por otro lado están las construcciones más formales que han seguido la ingeniería, que tienen dos grupos, ¿no? A que me refiero a las edificaciones de varios pisos hechas con normativas. Un grupo de aquellas edificaciones muy antiguas que fueron diseñadas con normas del pasado, que hoy podemos decir que no eran suficientemente rigurosas como para dotar a los edificios de seguridad ante terremotos, y aquellas que han sido diseñadas y construidas con las normas modernas, con alto control de calidad de los materiales, de la construcción, que pueden ser sin duda mucho más seguras. Entonces, es importante que sepamos si estamos habitando, si estamos trabajando en un lugar, estudiando en una escuela, una universidad, en un lugar que es más o menos vulnerable, o si es un lugar adecuadamente seguro. Se cortó, me gusta bastante. ¿Qué se puede conocer? ¿Qué hago? ¿Qué sé? No pude seguir totalmente tu pregunta. Creo que hubo un poquito de interrupción de la internet, pero si me la puedes repetir, ahora sí te escucho con fluidez.
Perfecto. Primero pongo en contexto a las personas que están conectadas con nosotros. Estamos conversando con Gustavo Coronel Delgado. Él es un experto sismólogo. Sí, se puede decir así. Ingeniero civil. ¿Cómo es que hablo tú que tú lo dices? En sismoresistencia. En sismoresistencia, precisamente. Y él es el coordinador del Centro de Ingeniería de Sismología de la Facultad de Ingeniería de la UCB. Estamos conversando con él y la pregunta es, nos acaba de contextualizar qué hacer en el antes de un movimiento telúrico, que es conocer cuál es nuestro sitio de trabajo y cuáles son las condiciones de nuestros hogares. Pero en el momento exacto, los segundos que dura el movimiento telúrico, el sismo, el terremoto, ¿qué es lo que debemos hacer? Bien, ahí la preparación ayuda mucho a tratar de tomar la decisión más correcta, ¿no? Tenemos que tratar de, en pocos segundos, valorar en qué escenario estamos en ese momento. Si es un escenario de un sismo relativamente moderado, en el que no están ocurriendo daños importantes, y al cesar ese movimiento, pues la recomendación es que abramos nuestra puerta para que no se tranque la vivienda. Normalmente en las edificaciones suelen vibrar y producto de la vibración se suelen deformar los marcos de puertas y trancar las puertas. Y que desalojemos nuestras viviendas, bien sea que vivamos en una vivienda unifamiliar o multifamiliar. Es importante que evaluemos el lugar donde estamos, si nos preparamos muy bien con algún maletín de emergencia, pues que lo tomemos, y bajemos y nos ubiquemos en un lugar relativamente seguro. Para eso es importante tener alguna asesoría para definir un lugar seguro, un lugar alejado de los edificios, de grandes árboles, de postes de luces o de tendidos eléctricos que nos puedan hacer daño en caso de una réplica. Y si estamos en un escenario un poco más severo, en el que notamos que el terremoto puede causar daño en nuestro edificio, lo más importante es mantener la calma y ubicarnos quizás debajo del mobiliario más robusto, más rígido, más resistente que tengamos en nuestro hogar, ¿no? Una mesa muy buena de madera puede ser muy útil. Esto, el Triángulo de la Vida, es un tema experimental, pero que ha tenido demostraciones en terremotos en todas partes del mundo, que queda un espacio entre estos mobiliarios muy robustos y los escombros que caen cuando el escenario es muy severo. Entonces, lo del marco de la puerta que conversabas quizás no es una recomendación tan viable. Hoy creemos más en que el mobiliario robusto, los pupitres en los salones, las mesas muy antiguas y robustas pueden ser los sitios más seguros. Gustavo, precisamente a raíz de todo esto que hemos estado viviendo en estas últimas horas, están hablando mucho de meterse en los baños. ¿Es recomendable? Bueno, eso siempre se ha dicho, ¿no? No tenemos ni para el tema de los baños, ni para el tema del marco de la puerta, una comprobación científica de que realmente sea más seguro. Lo que se presume es que, bueno, las tuberías que hay en los baños pueden generar un entramado un poco más, quizás más resistentes a la caída de los escombros, pero nuevamente creemos que quizás la recomendación más fiable, que incluso organismos multilaterales han recomendado, es el ubicarse debajo de un mobiliario muy robusto que nos pueda ayudar en caso del colapso de escombros de los techos. Ahora bien, Gustavo, entrando un poquito en tu materia, están los edificios, están las viviendas, ahorita me lo mencionaste, pero quisiera ahondar en detalle, ¿están preparados para resistir las estructuras en Venezuela, un movimiento telúrico de magnitud como lo que hemos estado viviendo? Bueno, es una pregunta bien compleja y bueno, la verdad es que hay una gama diversa de situaciones, ¿no? Hay edificios muy seguros que han sido diseñados con las normativas modernas. Tenemos normas con muy buen contenido para dotar de seguridad a las construcciones, que además hayan sido construidas cumpliendo esas normas y esos diseños, porque es una variable distinta. Luego, no solamente hacer un proyecto en unos planos, unos dibujos, sino que se construya cuidando el control de calidad, las especificaciones técnicas.
Y en esos edificios podemos decir que son un grupo, un porcentaje del stock de edificios en nuestro país. Pues podemos decir que aun cuando estemos expuestos a los grandes terremotos, vamos a salir ilesos. Vamos a estar seguros, puede que el edificio pueda sufrir algunos daños y eso represente pérdidas económicas porque debe ser reparado, pero vamos a salir de eso. Y por otro lado tenemos edificios muy antiguos, edificios formales construidos quizás cumpliendo con las normas de aquella época en que fue construido, los años 50, pero que hoy sabemos que son vulnerables, como aquellos que colapsaron en el año 1967 en Caracas o los edificios educativos que colapsaron en el año 97 en Cariaco, ¿no? Son edificios que fueron diseñados con normas y aún por eso colapsaron porque eran vulnerables. Y por el otro lado está la vivienda popular. La vivienda popular, la vivienda informal o autoconstruida, eh, también dentro de ella hay mucha diversidad, algunas mejor construidas que otras, algunas con más pisos, dependiendo de la ciudad en que nos encontremos, a la zona de la ciudad. Pues seguramente algunas son más vulnerables que otras, pero son el stock más mayoritario, más grande, donde tenemos mayor cantidad de personas expuestas y sin duda las construcciones más informables que tenemos, ¿no? Y eso a nivel internacional tenemos un ejemplo muy claro de comparación. En el 2010 ocurrió un terremoto en Chile, una sociedad muy preparada donde ocurren terremotos muy frecuentes, y ese mismo año ocurrió un terremoto en Haití. Tenían más de 200 años que no ocurrió un terremoto, no tenían una norma de construcción sismoresistente, no estaban preparadas sus construcciones, la mayoría eran construcciones informales, populares, muy similares a las construcciones informales de bloque trabado que hacemos en Venezuela, y el resultado fue muy distinto, muy drástico para el caso de Haití, más de 200.000 personas fallecidas en Haití, principalmente las viviendas informales. Entonces, ese es el escenario que tenemos. No, continúa, continúa. Ese es el escenario que tenemos en Venezuela, extrayendo información del Censo Nacional de Población y Vivienda. Pues el 60% de nuestras viviendas son informales, autoconstruidas. En este caso, estos dos terremotos que ocurrieron ayer, pues ocurrieron en una zona donde no hay una gran densidad de población, son pequeños caseríos, pequeños poblados de no más de 1.000 personas expuestas. No hemos tenido mayor información de daños estructurales importantes, de colapsos de edificios, pero estoy seguro que para la magnitud que tuvieron, para la intensidad del movimiento en terreno que hubo en las zonas cercanas, en esos caseríos deben haber viviendas de este tipo con daños importantes. Y seguramente lo vamos a saber en los próximos días. Tengo que obligatoriamente hacerte la pregunta, ¿hay en Aragua edificios sismoresistentes? ¿Están preparados en Aragua? Bueno, esperamos que sí, que se hayan construido edificios en los últimos años, en los últimos 20, 30 años con las normas modernas, cuidando el control de calidad. Nuestro edificio principal en el estado de Aragua, el más emblemático, que es la Torre Sindoni, pues tiene que haber sido diseñado y construido con los estándares más modernos de la época y con los controles de calidad más rigurosos, y esperamos que sea un edificio seguro. Al igual que muchos otros edificios residenciales, comerciales, industriales, donde hacemos vida constantemente cuando estamos en el estado de Aragua. En general, en ellos creemos que sí pueden ser sismoresistentes. El tema está en que pongamos atención a aquellos edificios antiguos, que tenemos bastante, cuando hayan sido formales, edificios de 40, 50, 60 años de construcción deben ser revisados. Eso es una práctica común en muchos países. La vida útil con la que diseñamos los edificios son 50 años, y luego de 50 años es necesario plantearnos si el edificio es seguro, puede seguir continuando una nueva vida útil, y para una nueva vida útil seguramente requerimos una rehabilitación, un reforzamiento de la estructura para que continúe su operatividad durante 50 años más si fuese posible. Pero no hacerlo es una condición que requiere atención, ¿no? Requiere atención. Ahora bien, Gustavo, precisamente hablando de estas estructuras sismoresistentes, tú como ingeniero de la UCB y precisamente como coordinador de este centro de ingeniería de sismología, el Estado venezolano
hace controles rigurosos al momento de una estructura de envergadura, verificar que eso se lleve a cabo, que esos controles de calidad, que esos estándares internacionales que existen se lleven a cabo en Venezuela? Bueno, eso también esperamos que sea así. Probablemente en estructuras de gran envergadura se haga, se tome mucho en consideración, pero es que el control de calidad deberíamos hacerlo siempre, ¿no? En todas las construcciones. En nuestro país tenemos, por ordenamiento de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, una competencia de esa fiscalización en las alcaldías, una competencia descentralizada en la ingeniería municipal, en las direcciones de control urbano o como se denominen en cada municipio. Son los garantes de hacer esa contraloría, esa verificación de que se esté cumpliendo con las normativas, se esté construyendo con la calidad adecuada. En el caso de construcciones privadas, ¿no? De promotores privados, y en el caso de la construcción pública, financiada y promovida por el sector público, normalmente se suele intentar hacer esa garantía con los inspectores, la contratación de la inspección independiente, ¿no? De profesionales independientes a los que construyen, que se carguen de hacer esa verificación. Entonces, en general, practicado eso en muchas épocas de nuestra vida, con altos y bajos. Creemos que siempre hay que estar sobre ello para que se garantice fielmente, para que se mantenga la ética profesional en esa práctica y que el resultado sea constante, ¿no? Nosotros hemos propuesto en la nueva normativa de construcción sismorresistente que se hagan verificaciones independientes, que haya una segunda opinión en esas verificaciones, y eso nos atamos a una práctica común de tener segundas opiniones. Nosotros vamos a un doctor y vamos y obtenemos un resultado, y siempre socialmente decimos, bueno, vale la pena tener una segunda opinión. También lo hacemos cuando vamos al mecánico y llevamos el vehículo, vamos a llevarlo a otro mecánico para tener una segunda opinión. Yo creo que en el caso de un edificio donde tenemos muchas más personas, vidas humanas expuestas, vale la pena siempre tener esa segunda opinión, y eso es lo que tratamos de impulsar, de motivar, de rescatar de la práctica profesional de la ingeniería estructural y sismorresistente. Gustavo, tengo que ponerle fin a esta entrevista. Te agradezco tu tiempo y tu dedicación en explicarnos a todos los seguidores de la Alianza Informativa Digital precisamente tu explicación sobre lo que está sucediendo en el país con estos movimientos telúricos, y quisiera algunas palabras finales que le puedas decir a los venezolanos y a las autoridades en materia de sismoresistencia. Bueno, en general que aprovechar la oportunidad que nos dan a veces los terremotos cuando no nos hacen daño, que siempre nos dan esa oportunidad de rescatar la importancia de estos temas, de prepararnos desde el punto de vista individual, familiar, institucional. Yo creo que hay aún una necesidad, se han hecho muchas cosas, pero hay una necesidad de constante mejora, de constante preparación. Entonces eso es el llamado a rescatar la necesidad de tomarse muy en serio estos temas a la hora de construir y a la hora de tomar decisiones que permitan mitigar los riesgos en los que vivimos. Vivimos en una sociedad que está expuesta a nuestra mayor cantidad de población, el 60 al 70% de nuestra población está en ciudades que están expuestas a los terremotos, y no nos queda otra cosa sino tomar acciones, ¿no? Tomar acciones respecto a ello, y esas acciones en la gestión de riesgo, lo que llamamos la gestión de riesgo, en este caso el riesgo sísmico, tienen en tres aristas: la identificación del riesgo, esto de que ya conversábamos, luego la reducción del riesgo, y podemos reducir el riesgo pues, rehabilitando, reforzando edificios que sean vulnerables antes que nos ocurra un evento, o también lo podemos hacer construyendo o reconstruyendo nuevas estructuras más seguras, ¿no? Y finalmente, ante un problema que es complejo, porque rehabilitar todo el parque del stock de edificios antiguos que tenemos, la cantidad de viviendas informales que tenemos, no es una tarea de hoy para mañana. Ante esa realidad difícil de revertir, es necesario la preparación de la población, la preparación de las instituciones, de los funcionarios, para dar la mejor respuesta ante un evento
un escenario más dramático que el que hemos vivido ayer. Ayer un evento importante que nos ayuda a rescatar estos temas, la importancia de estos temas, pero afortunadamente no nos ha dejado daño y quizás no sea de esa manera mañana, en una semana o el próximo año. Ese es el Antes llamado, de quizás a la finalizar, ¿pudiéramos esperar algún terremoto de mayor magnitud? Claro que sí, los terremotos de mayor magnitud han ocurrido ahí, en Occidente, en nuestra zona central y en el oriente del país. Han ocurrido en el pasado, desde 1530, el primer terremoto que tenemos registrado en la historia de los españoles, que corrió pues a los españoles de la isla de Cubagua y a donde quedaron simplemente las ruinas. Hasta, bueno, pasando por 1812, dos terremotos acá en el centro del país y en Mérida destruyeron, devastaron la ciudad, y un sinfín de terremotos que podemos mencionar nos dan la certeza de que ya ocurrieron en el pasado y van a volver a ocurrir en algún momento. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo y por tus palabras. Repito, estuvimos conversando con Gustavo Coronel Delgado, ingeniero aragüeño, experto en estructuras sismo resistentes y es actualmente el coordinador del Centro de Ingeniería Sísmica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, por supuesto, en Caracas. Le damos las gracias por este espacio y a nuestra audiencia, gracias por conectarse. Importante rescatar las palabras del ingeniero, que tenemos que aprovechar esta oportunidad. Gracias a Dios, no hay tantos daños materiales y no hay víctimas que lamentar, pero es el momento oportuno para educarnos, para que las autoridades le pongan el ojo a las estructuras, a las viviendas, porque como bien dijo el ingeniero, el 60% de las ciudades en el país están expuestas a que ocurra un sismo de mayor magnitud y que sea catastrófico. Esto fue todo en la Alianza Informativa Digital. Les habló Marian Hernández León desde el Núcleo Noticias y les agradecemos a todas las personas que se estuvieron conectados. Chao, chao.